mi hermano es barbero, así que Ah, te sí, puede dar una mano. tiene. Sí, Eso está bueno. Después pasan el contacto. sí, después te paso el contacto. Dale, Flavio, comparto la transmisión en el grupito de la Centeno y arrancamos. Dale, dale, dale. A ver, qué lindo día hoy. Ahí va, Está lindo. ahí va. La verdad que sí, 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 hoy me levanté temprano, fui a correr, empecé a laburar, tribunales, y ahora me Ah, toca clase, sí, yo así que estuve sigo. aprovechando exactamente lo mismo. Estoy también aprovechando. Está bien, está bien. Yo aprovecho ir a la mañana, pero bueno, yo soy porque soy más de la mañana. Sí. Bueno, Así que bueno, Lucas, buen día primero para todos, para todas y para todes. Hoy vamos a estar viendo una clase civil nuevamente con el doctor Nicolás Abreu, es docente de la cátedra LOS Blanco de Contratos y Rivera sí, Pereira de Civil. Estuvimos ya viendo varias clases, están todas grabadas en Facebook. Y también una cosita antes de empezar, que es que estamos haciendo un relevamiento de la cursada, así que estaría bueno si pueden participar para tener la recomendación de las cátedras para el segundo cuatrimestre, cómo se fueron desarrollando con esta modalidad tan nueva para todos, que es algo completamente distinto y anormal, pero estaría bueno si pueden participar y darnos una mano. Y sin más preámbulos, Nico, yo voy a estar acá, cualquier duda que puedan dale. llegar a tener, se escriben Primero, por el buen chat. día, Mati. Te saludo frente a la cámara, buen día. Buen día a todos. Bueno, ya vamos concluyendo con las clases. En realidad, nosotros estuvimos viendo desde clases anteriores todo lo relevante a lo que fue la materia o lo que es la materia civil, derecho civil. Y hoy vamos a tratar de hablar de los vicios de los actos jurídicos, a ver si nos queda tiempo, y la próxima semana terminaríamos con la ineficacia de los actos jurídicos, que es nada más y nada menos que nulidades. Así que bueno, vamos a tratar de poder de alguna otra forma eh, ayudarlos en, a ver si puedo compartir, Lucas, la pantalla. ¿Se podría? Fíjate y si no vuelvo a avísame. A ver. Dale, a ver si puedo compartir. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, no hay ningún problema que me pueden mandar mails o mandar mensaje para que yo los ayude. Sí, hoy aparte es una clase que es súper interesante porque hoy vamos a ver de los vicios de los actos jurídicos, la lesión, la simulación y el fraude, que son estos tres vicios que son súper importantes, que todas las cátedras la toman y que bueno, que siempre traen dudas y es cuestión de final. ¿Sabes que no puedo? Me dice que no puedo. ¿Puede ser? Sí, puede ser, ahí le dije a Ah, Cris ok. que te haga co-host. Perfecto, perfecto. Así que bueno. Bueno, en primera medida, voy a buscar el PowerPoint. En primera medida, lo que tenemos que entender para hablar un poquito de los vicios de los actos jurídicos. Ahí está, Ahí está. ahí está, genial. Muchas gracias, chicos. A ver si puedo entrar acá. Perfecto. Ahí está. Genial. No sé si ahí si se ve. A ver, Luquitas, ahí Sí, sí, Nico estamos. se ve. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, para arrancar a hablar un poquito de los vicios de los actos jurídicos, tenemos que aclarar dos cuestiones. La primera, vicios de los actos jurídicos no tienen nada que ver con los vicios de la voluntad que nosotros veníamos hablando. Esto significa de que, si bien es una falla que aqueja el acto jurídico en sí y a sus elementos esenciales, el vicio que aqueja a la voluntad hacen a los elementos internos de la voluntad, ¿sí? El discernimiento en la intención y la libertad. Entonces, el discernimiento, acuérdense en que no se encuentra afectado por un vicio, sino por causas que lo obstruyen. La intención y la libertad sí se encuentran viciados por la intención, el dolo y el error, y la libertad, los vicios de la fuerza, ¿no? Física e intimidación moral. Entonces, esos vicios tienen que ver con la persona, ¿se entiende? Y en cuanto a la manifestación de la voluntad. En cambio, los vicios de los actos jurídicos nada tienen que ver con eso, sino están relacionados en sí con ese sinalagma que tiene el acto jurídico. ¿Se entiende? Entonces, los vicios del acto jurídico va a quejar de lleno a los elementos esenciales del acto jurídico que nosotros veníamos hablando. Cuando
Primero, para identificar dentro del panorama que nosotros vimos o del cuadro que siempre hacemos referencia del hecho jurídico, estábamos hablando de que dentro de ese hecho jurídico las clasificaciones derivan en el acto jurídico. ¿Se acuerdan que el hecho jurídico, como veníamos hablando, habíamos dicho que es un hecho voluntario, lícito, que tiene como fin inmediato establecer consecuencias jurídicas, que es nada más y nada menos que el acto jurídico, ¿no? Entonces, fíjate ahí. Qué interesante esto, porque es el hecho voluntario lícito que tiene de fin inmediato, nada más y nada menos es la definición que hace el 259 del Código Civil. Y el acto jurídico justamente es el acto que tiene como fin inmediato la adquisición, modificación y extinción de las relaciones y situaciones jurídicas. Entre paréntesis, yo siempre aclaro esto, la adquisición, la modificación y extinción de relaciones y situaciones jurídicas es sinónimo de consecuencias jurídicas. ¿Sí? Entonces, tanto decir la adquisición, modificación de relaciones y situaciones jurídicas que de hablar de consecuencias jurídicas es exactamente lo mismo. La gran diferencia que hay entre el acto jurídico y el hecho jurídico es que el acto jurídico siempre produce estas consecuencias jurídicas, mientras que el hecho jurídico no siempre. ¿Se entiende? Es todo conforme al ordenamiento jurídico. Y el acto jurídico tiene finalidad inmediata, cosa que el simple acto lícito no lo tiene. ¿Sí? Perfecto. Cuando hablamos de los vicios que aquejan al acto jurídico, los vicios del acto jurídico propio, tenemos tres vicios del acto jurídico. Son la lesión, la simulación y el fraude. Fíjense que yo los puse en orden como aparecen en el código, ¿sí? Vamos a primero hablar un poquito de la lesión, después del fraude y luego al final la simulación, ¿sí? Porque el fraude trae un poco más de complejidad a la hora de entender. Primero vamos a la lesión. Y la lesión como vicio del acto jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, lo incorpora, en el ámbito del derecho civil por el viejo artículo 954 en el Código de Vélez, ¿sí? En la ley anterior. Nosotros lo teníamos normado en el 954, cosa que hoy lo tenemos en el 332. Esto no viene a modificar grandes cambios, sino hace como a referencia a ahora vamos a ver, a un elemento de la lesión subjetiva, modifica una palabra, pero el resto el legislador lo tomó de forma igual que lo teníamos en el Código de Vélez. Pero para hablar un poquito de la lesión, tenemos que hablar una cuestión primero. La lesión subjetiva que siempre hablan los autores y de que los alumnos siempre escriben en el parcial como vicio del acto jurídico, no se le dice lesión subjetiva, se le dice solo lesión como vicio del acto. Porque la lesión subjetiva es un elemento que hace a la lesión. Entonces, aclaramos que la lesión subjetiva está mal dicho, está bien dicho decir lesión, porque la lesión subjetiva es un elemento de la lesión, tanto como la lesión subjetiva y la lesión objetiva hacen a la lesión. Entonces, fíjate lo que me dice la lesión, que yo puedo hacer caer en la nulidad un acto jurídico por lesión cuando una de las partes del contrato o del acto jurídico explota a la otra parte encabezando la necesidad, la debilidad psíquica o inexperiencia, ¿sí? Y obtiene mediante esas tres categorías o esas tres cuestiones que actúa la víctima y que contrata la víctima, obtiene una ventaja patrimonial. Y el código me habla de una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. Entonces, acá tenemos que la lesión se puede aplicar, o se aplica, mejor dicho, a un acto jurídico bilateral y oneroso, en donde hay dos partes, una parte que se beneficia y la otra que se perjudica, la parte perjudicada, ¿sí? Y fíjate, me dice, los cálculos, deben hacerse según los valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir al momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o el reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en la acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado a contestar la demanda. Vamos a ver cómo analizamos este artículo 332. Primero, nosotros vamos a entender que en el Código de Vélez, en el primer Código de Vélez, ¿sí? Antes de la reforma de la 17711 en el año 68, nosotros entendíamos que la lesión no configuraba como institución para Vélez, porque Vélez repudiaba la lesión
¿sí? Vélez repudiaba la lesión porque él entendía, o nosotros lo entendíamos mediante la nota del artículo 943, que él primaba la seguridad jurídica en los contratos. Entonces él decía que si la ley nos permitiera enmendar nuestros errores y así no caer en la nulidad, no iba a primar justamente la seguridad jurídica y que todas las imprudencias que íbamos a tener nosotros en los contratos, la ley nos iba a amparar. Entonces, fíjate que si vos diste tu consentimiento libre, firmaste un contrato, estuvo todo perfecto, después vos no podés pedir que se te anule ese contrato, porque actuaste bajo estado de necesidad, porque actuaste con inexperiencia o por debilidad psíquica. ¿Se entiende? Entonces, lo lamento, me decía Vélez. Lamentablemente, nosotros lo que vamos a hacer es primar la seguridad jurídica. Y esto era tan importante porque Vélez, de alguna otra forma, como la visión que tenía de codificador, era alrededor de la propiedad privada. Entonces, si nosotros teníamos un código que estaba regulado alrededor de la propiedad privada, si yo realizaba un contrato con un tercero, o mejor dicho, con la otra parte, después yo no me podía volver atrás y no me podía arrepentir y no podía pedir la nulidad, porque la nulidad la entendemos como esa sanción que vuelve a las partes previo al estado anterior. ¿Se entiende? Es efectos retroactivos. ¿Se acuerdan que yo les comenté las clases anteriores? Ahora lo vamos a ver igual. Pero si nosotros vemos que hay una desproporcionalidad en esas contraprestaciones, lamentablemente no podemos pedir la nulidad, según para Vélez. Esto se modifica, ¿sí? Y en el artículo 954, después lo viene la 17711, lo viene a redactar. Pero fíjate, si bien nosotros no lo teníamos y antes de la reforma del año 68, la jurisprudencia venía a hablar con estas cuestiones, o se venía a hablar sobre estas cuestiones, porque si bien a los jueces les llegaban casos en donde había desproporcionalidad en la contraprestación, mucho menos de lo que sale el valor de precio del mercado. Nico, perdón, se colgó Sí. justo cuando estabas diciendo antes de precio de mercado. No sé, yo he escuchado. Está bien. Que los jueces, ahí está, perdón, ahí me escuchan bien. ¿Me Sí, sí, ahí escuchan se escucha perfecto? excelente. Perfecto. Los jueces cuando los justiciables iban a querer anular un contrato porque la desproporcionalidad en la contraprestación que hay en el contrato era evidente, y esta desproporcionalidad se notaba justamente cuando uno compraba a precio vil o cuando vendía a precio irrisorio. Cuando vos vendés, por ejemplo, un auto importado, un BM, en pesos y mucho de lo menos del valor en el mercado que sale, se denomina precio-valor del mercado, precio-valor del mercado. Ahí ves una desproporcionalidad, porque no equipara, ¿sí?, lo que vos entregás de dinero de lo que realmente vale en plaza de valor del mercado el tiempo de la celebración del contrato. Entonces, vos, de alguna otra forma, como juez, estás viendo de que si bien hay una desproporcionalidad y una de las partes, que es la que vende y que se encuentra perjudicada en este caso, quiere pedir la nulidad del acto jurídico. Como Vélez la rechazaba y no estaba legislada la lesión, los jueces tomaban otro camino que era diferente y se iban al 953. Y este 953 era la vieja redacción del objeto de los contratos. Y fíjate que iban por esta redacción de los viejos, de la redacción de los contratos. Decían que el objeto del contrato era ilícito, iba contra las buenas costumbres, se oponen contra la libertad de la conciencia o perjudican derecho de tercero. Bueno, acá se perjudica un derecho de tercero, sí, por eso quiero yo pedir la nulidad, porque yo vendí algo que en realidad sale más. Que se opongan a la libertad de la conciencia, que se vaya contra la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Esto es contra las buenas costumbres también, entonces se encajaba en esta cuestión. ¿Qué pasa? ¿Por qué para Vélez esto no estaba bien? Porque de alguna otra forma yo no puedo hacerme cargo de la ley, no puedo hacerme cargo de la imprudencia que vos estás vendiendo. Si vos vendiste mal a precio que no sale en el mercado, y bueno, lo lamento,
¿Se entiende? Entonces, por eso se dice que Vélez primaba la seguridad jurídica. Hasta la reforma, que ahora, después ahora la estamos viendo, que en el 68, la 17711 viene a modificar varias instituciones dentro del código, de alguna u otra forma hacen más equitativas estas contraprestaciones en los contratos. Por ejemplo, el abuso del derecho, ¿sí? El 1071 viejo, hoy en el artículo 10, viene a modificar esta, ¿no? Y la figura de la posición dominante. La teoría de la imprevisión, cuando hechos terceros vienen a en nuestro contrato a modificar esas contraprestaciones, ¿sí? Ya sea por la imprevisión, ya sea por un hecho, se decía por un hecho del príncipe, o por una cuestión que el gobierno toca, por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando en la época del corralito yo contraté en dólares. Bueno, después a mí el gobierno me retiene, el Estado, por la ley de corralito, me retiene los dólares. Entonces yo no te puedo cumplir la obligación en pesos. Bueno, fíjate que ahí tenemos la teoría de la imprevisión. Y yo me puedo acoger en esa teoría. Y viene la lesión, ¿no? En el artículo viejo 953 viene la lesión y la regulamos. Y es casi parecida, es muy parecida a lo que hoy nosotros tenemos en el artículo 332. Entonces hay unas figuras que son similares a la teoría a la lesión, como yo estaba hablando, ¿no? La teoría de la imprevisión, del caso fortuito, al enriquecimiento sin causa, ¿sí? Al estado de necesidad, ¿sí? Son instituciones que son parecidas a la lesión, que yo voy a pedir al juez que revea una cuestión y que se anule el contrato, y que son más o menos parecidas, que hacen justamente a la equidad y a la igualdad al momento de yo contratar, ¿sí? Y siempre este contrato tiene una particularidad que tiene que ser bilateral y oneroso, o unilateral recepticio, ¿sí? Esto lo van a ver cuando ustedes vean obligaciones y cuando vean contratos, ¿sí? Bien, yo esto se lo pongo a modo para que ustedes vean qué otras instituciones parecidas hay y en qué momento esta institución viene a nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito del derecho civil. Cuando hablamos de la lesión, acá y quise poner se aplica, pero parece que me salió mal, se aplica a los contratos bilaterales y onerosos, ¿sí? Se aplica a los contratos bilaterales y onerosos. ¿Qué significa contrato bilateral? De dos partes. Onerosos cuando hay una contraprestación en dinero. Se entrega el valor entrego a la cosa y en cambio el precio en valor en dinero. No a los aleatorios. En cuanto a los aleatorios, a los chicos que de primer año les hablo, que no saben lo que es un aleatorio o un contrato aleatorio, tiene que ver justamente con el riesgo, el alia. Y los contratos aleatorios nosotros lo vemos comúnmente en los contratos de lotería, cuando el riesgo es mayor que yo tenga pérdida. Entonces yo no sé, ¿sí? Cuál va a ser mi riesgo a la hora de yo contratar este contrato de lo que es el de lotería, ¿no? Entonces se excluye, porque puede ser que esa desproporción sea agigantada y yo ya conocía esa desproporcionalidad. Yo ya sabía que había alguna probabilidad de que no gane, ¿no? Que son muchas probabilidades que no gane la lotería, pero existe un gran riesgo. Bien, entonces fíjate de dónde yo tengo que encarar la lesión como juez, que tiene que ser un contrato bilateral y tiene que ser un contrato oneroso, ¿sí? Se excluyen los contratos gratuitos, que es, por ejemplo, la donación. Cuando hablamos de los elementos de la lesión, fíjense que acá yo vengo a hablarles de que para que exista lesión tiene que reunirse dos elementos. Uno de los elementos tiene que ser la lesión objetiva y la otra es la lesión subjetiva. Cuando hablamos de la lesión objetiva, el código en el artículo 332 me habla de una ventaja evidentemente desproporcionada, me dice. Fíjate qué interesante esto, porque la ventaja evidentemente desproporcionada se tiene que ver, y sin justificación, se tiene que ver al momento de la hora de las contraprestaciones. Se entiende de lo que yo te entrego y vos lo que me pagás el valor de la cosa. Si esa venta es irrisoria, cuando yo digo que algo es irrisorio es cuando algo tiene en el mercado mucho valor y se paga de menos, de mucho de menos, y cuando algo, un precio es vil, se está pagando de más de algo que en el mercado no tiene tanto valor. ¿Se entiende? Por eso siempre nosotros cuando pedimos alguna tasación o en la justicia algún perito tiene que tasar algún bien que se encuentra en litigio, siempre nosotros le pedimos referencia a la parte, sí, que está demandando esta cuestión, que es el precio de valor de plaza de mercado. Esto significa que al momento de la venta en el mercado
este bien valía cierto dinero. ¿Y dónde lo puedo hacer? Bueno, algunas partes me dicen, bueno, contrato a algún tasador y me lo tasa. O voy a ver al Banco Ciudad en ese momento cuánto valía, no sé, este auto BM. O directamente algunos lo que hacen es más fácil ir a Mercado Libre y decir en Mercado Libre, ¿no? Las ventas en ese momento, cuánto salía un BM y más o menos, o un auto que yo me quiero referir, más o menos lo tomamos como referencia. Pero fíjate que hay varias opciones, no solo es la del perito del tasador, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre hablo del precio irrisorio. Fíjate que hay un Mercedes-Benz que yo lo compro en dólar, en pesos, y esto vale, en el mercado lo venden en dólares, ¿sí? O en una moneda de precio de moneda extranjera, de valor extranjero. Pero fíjate que en esto nosotros estamos viendo la diferencia que hay en las contraprestaciones en el contrato que yo voy a anular por lesión, ¿sí? Esa es la lesión objetiva. Yo veo de forma de afuera, de forma objetiva, que hay una desproporcionalidad. La balanza está desequilibrada. Vos entregás más de lo que en realidad te están entregando. A diferencia, obviamente, que se presume prueba en contrario, que existe esta explotación cuando hay una notable desproporción, me dice el código. ¿Se entiende? Hay una presunción a favor de la ley y el juez tiene que detectar estos contratos porque nosotros como abogados el día de mañana le tenemos que decir, mire, señor juez, hay una desproporcionalidad en este contrato. Y fíjate que la justicia, los jueces en sus sentencias hablan de esta ventaja patrimonialmente desproporcionada. Y me dice en este expediente que habla de la nulidad del acto jurídico, fíjate, por lesión, me dice que el juez dice que la norma en análisis se refiere a él cuando se alude a una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Fíjate, entonces hay una inequivalencia manifiesta, ¿sí? Manifiesta que algo que se puede ver de forma ostensible, indudable, incuestionable, ¿sí? Y exceda holgadamente cualquier diferencia que hay con las alternativas que se puede presentar en las negociaciones. En conclusión, ¿sí? En conclusión, me dice este juez en esta sentencia, para tener verificado este elemento se requiere la existencia de un grosero desequilibrio en la prestación. Fíjate que acá me habla el juez en la sentencia, ¿sí? Vamos ahora a la lesión subjetiva. Cuando hablamos de la lesión subjetiva, a diferencia de la lesión objetiva, acá tenemos que ver cómo van las partes a contratar. Es decir, de qué manera las partes van a contratar. Esto tiene que ver con una cuestión de no tienen que ver de cómo sentimentalmente van a convenir, sino hay un estado que van a contratar las partes em, de, de, em, de relación con inferioridad a la otra parte que se encuentra en superioridad. Y la parte afectada es la que va a pedir la nulidad o el reajuste de este contrato. ¿Se entiende? ¿Y cómo me dice la ley que va a contratar la parte afectada? La parte afectada va a contratar con estado de necesidad, con debilidad psíquica, que era la vieja ligereza que me hablaba el viejo código, o la inexperiencia. Fíjate, vamos a quedarnos acá. Entonces yo puedo pedir la nulidad de mi contrato cuando hay una desproporcionalidad en la contraprestación y yo tengo que hacerle probar al juez que yo estaba actuando bajo en estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo de estado de necesidad. Por ejemplo, perdón, me olvidaba. No solo yo tengo que demostrar al juez que actúe bajo estos tres estados, sino también tengo que demostrar que del otro lado, es decir, la otra parte, actúa, o la beneficiada, actuaba de mala fe. Y acá es muy importante demostrar la mala fe, porque la mala fe yo la tengo que demostrar, la parte afectada la tengo que demostrar. ¿Y cómo demuestro la mala fe? Que la otra parte sabía que yo estaba actuando bajo estado de necesidad, debilidad psíquica y una experiencia. Es decir, que a la otra parte no le importó que yo esté actuando bajo esos tres estados o uno de esos estados. Lo único que le importó es contratar, porque salió beneficiada de este contrato. Entonces yo le tengo que demostrar al juez en la lesión subjetiva. La lesión subjetiva encontramos la parte afectada y la parte beneficiada. La parte afectada yo tengo que demostrar que actúe de estas tres situaciones o una de estas tres situaciones
y también tengo que demostrar de cómo actuó la parte beneficiada, que actuó con mala fe. Y la mala fe es saber que el otro estaba actuando en alguna de estas situaciones. Un ejemplo, obviamente, habíamos dicho que estos contratos por lesión, que se van a anular por lesión, tienen que ser bilateral y tienen que ser onerosos. Y habíamos dicho, por ejemplo, si yo vamos a ver el primer ejemplo, que es el estado de necesidad, ¿sí? ¿Y cómo vamos a reflejar esto en el estado de necesidad? Bueno, por ejemplo, Lucas, ¿vos estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, Nico, por acá estoy. Perfecto. Te voy a usar como ejemplo, como la otra vuelta, como el Acá dolo. estoy. Perfecto. Hagamos de cuenta de que los hechos y personajes del siguiente ejemplo son ficticios, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esto siempre lo digo en clase por las dudas de que, ¿no? Por ejemplo, Lucas, esto, olvídate, Dios no lo permita, Alá, Jebús, todos los dioses que vos quieras o creas o no creas, no lo permitas, pero tu mamá está muy enferma y vos necesitas de forma urgente un dinero para pagarle la operación a tu mamá. Sí, Entonces, vos me contactás a mí y yo te digo, sí, me enteré lamentablemente de tu mamá, y bueno, ¿qué necesitas vos, Luca? Y bueno, mirá, yo tengo acá un Mazda importado, ¿no? Que te lo quiero vender. Y yo te digo, mirá, Lucas, me parece perfecto, yo no te lo compro a 200.000 pesos, ¿sí? Que es lo que tengo acá en efectivo, y lo que tengo, que dispongo de efectivo, y te lo compro, no hay ningún problema. Bueno, entonces nosotros realizamos el boleto de compraventa, le entrego el dinero, ¿no? Y después nos encargamos de hacer la transferencia. sí. Perfecto. Fíjate que lo interesante de este caso, que vos actuaste bajo estado de ¿qué? De De necesidad. necesidad. Sí, sí, Perfecto. sí. Después de un tiempo, tu mamá, fíjate, ¿no? Tu mamá casi se está por recuperar, está recuperándose bien, está de salud perfecto, y vos me llega al tiempo, ¿no? Al año, me llega la cédula de notificación que vos me estás demandando por la nulidad de ese acto jurídico por lesión. Fíjate, Sí. ¿no? Entonces, si yo tengo que analizar este ejemplo, yo lo puedo hacer entablar o lo puedo de alguna otra forma, de alguna otra manera, este caso tipificar por lesión y hacer caerla en la nulidad del acto jurídico. Y sí, porque vos actuaste bajo estado de necesidad. ¿Vos qué necesitabas? El El dinero. dinero. Sí, sí, sí. Entonces, perfecto. Si vos necesitabas el dinero, yo te compré el auto y yo sabía de tu estado de necesidad. Por lo tanto, actué de mala fe. Fíjate, de alguna otra forma yo te pude haber dicho, mirá, Lucas, yo te presto el dinero, después Pero yo realicé así, contraté con vos este contrato y vos, fíjate que después venís a querer pedir la nulidad del acto jurídico. Y fíjate qué acarrea la nulidad del acto jurídico. La nulidad del acto jurídico acarrea esto. La nulidad es poner a las partes previa celebración, es decir, como si no hubiesen contratado. Vos me entregás el dinero, el precio valor del mercado, y yo te entrego el auto. ¿Se entiende? Eso es pedir la nulidad. Gracias, Lucas, gracias. Em, eso es justamente pedir la nulidad del contrato. Pero en la lesión nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí? Que en la lesión nosotros podemos pedir, fíjate, acá, a ver que me fui. Ahí está. En la lesión, yo puedo, me dice el código, demandar la nulidad del acto jurídico o la modificación de este acto jurídico. ¿Esto qué significa? Que yo tengo, cuando el legislador me dice o, es muy importante esto que lo entiendan, porque o puedo demandar la nulidad o puedo demandar por la modificación del acto jurídico. En este ejemplo que yo puse con Lucas, Lucas tiene dos opciones acá, o pedir la nulidad o pedir la modificación, que ahora ya lo vamos a ver. Perfecto. En este caso, Lucas me pidió la nulidad. Dijo, entrégame el auto y yo te entrego el dinero. Perfecto. Bien. Vamos a otro ejemplo. Cuando hablamos de la debilidad psíquica, tiene que ver con una cuestión, también esto se dan en casos que la justicia trata y que trata de si el abogado no lo encuadra en la debilidad psíquica,
nosotros lo tratamos de encuadrar, o mejor dicho, el juez lo trata de encuadrar. La debilidad psíquica se relaciona a todo lo que era, o lo tenía que ver con el viejo 152 bis que hablaba de los inhabilitados del viejo código, el toxicómano, el ebrio consuetudinario, el disminuir en sus aptitudes psíquicas y físicas, ¿no? Tiene que ver con esta persona que en el momento de contratar está dominada bajo estupefacientes o el alcoholismo, ¿no? Entonces no pudo comprender las consecuencias de ese acto jurídico, ¿no? Entonces fíjate que acá tiene que ver con una debilidad psíquica. Yo no comprendí y contraté, pero la otra persona sabía de que yo estaba bajo este encuadre de la debilidad psíquica. El otro sabía que yo estaba borracho, el otro sabía que, que yo estaba drogado, fíjate, ¿no? Entonces yo le tengo que demostrar al juez después esa mala fe de la otra parte. Cuando hablamos de la inexperiencia, esta categoría o por así decirlo, esta forma de definir a la parte afectada que puede ir a contratar por inexperiencia, se tiene que ver en las circunstancias especiales de la persona al momento de contratar. A nosotros nos ha venido un caso en el tribunal que nosotros dimos la nulidad del acto jurídico por lesión, en el marco de otra cuestión, vino de una mala praxis, pero también hubo un contrato que tuvimos que llevarlo a la lesión. Cuando se comprueba de que, bueno, era un primero en un menor, ¿sí? Un menor que era 16 años y trabajaba bajo en relación de dependencia con su familia, que eran los famosos trabajadores golondrinas, que van a trabajar en un tiempo, en un campo, y trabajaban bajo en relación de dependencia de una familia de campo, ¿sí? De un matrimonio. Bueno, lamentablemente este chico haciendo tareas del campo con una máquina queda sin una pierna. Llega a la justicia, llega a la justicia y lo que tenemos es que, bueno, se le paga el daño y en el marco de esta reparación integral que se le hace, la obra social se hace cargo. Perfecto, en este caso no habría problema. Pero el tema es que los abogados de la obra social y los médicos de la obra social se apuraron en hacerle contratar, o mejor dicho, hacerle una operación para la rehabilitación de esta pierna con una prótesis. El tema es lo siguiente, que esta familia vino a pedir la nulidad de ese acto jurídico de esta prótesis porque hacía una semana atrás habían comprobado que en una revista científica médica, esta obra social muy conocida había sacado una prótesis de pierna muy avanzada con materiales que eran importados y que eran muy caros. Pero a él le habían ofrecido otra prótesis. Entonces, fíjate que por esta cuestión también de una familia de campo, que es una familia que no tiene muchos recursos, que hasta inclusive fueron la forma en que ellos fueron a buscarlos, ¿no? Al campo, y abogados y profesionales de esta obra social para que contrataran y para que, bueno, con la ilusión que iba a hacer de que su hijo se iba a recuperar con esta prótesis, etcétera, etcétera, resultó que pidieron los abogados de esta familia, pidieron la nulidad por inexperiencia, lesión subjetiva por inexperiencia. Fíjate, porque contrataron algo que, si bien ellos tenían una mejor prótesis, no se lo dijeron. ¿Se entiende? Entonces ahí hubo nulidad. ¿Sí? Es un caso que me acuerdo que encuadramos la inexperiencia, ¿no? Y tuvimos que, el juez encuadró esta cuestión, ¿no? También de dónde vivían estas personas, ¿sí? De qué, ¿cómo se llama? De dónde provenían, de su cuestión ambiental, sociocultural, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos a probar la lesión, tenemos que tener en cuenta de una cuestión. Primero, en principal, como nosotros somos la parte afectada, entendemos de que, en principio, el principio general en toda materia procesal, nosotros todo lo que vamos a alegar, tenemos que probar. Y el que no prueba sucumbe. Esto significa de que yo no tengo que ampararme en la presunción de una ley. ¿Se entiende? Al contrario, yo, aunque la ley me presuma a mí que yo, por no demostrar, me beneficia, como por ejemplo en materia de defensa al consumidor, como yo soy la parte débil, Coca tiene que probar que cometió el daño y no yo. ¿Entendés? Entonces acá ocurre lo mismo. Pero el Código Civil me dice lo siguiente:
Si bien vos sos una parte afectada y tenés que probar todo, excepto que el estado de inferioridad sea tan notable y esa explotación haya sido tanta, que puede ocurrir que nos amparemos bajo lo que es la carga de la prueba dinámica. Esto significa de que la ley va a invertir la carga de la prueba y la otra parte que se encuentra en mejor posición, es decir, la parte beneficiada, va a tener que demostrar que ellos no cometieron lesión sobre mí. Entonces, fíjate, esto es como recomendación que yo les doy. Aunque el juez les dé la carga, el beneficio de la carga de la prueba, se llama la inversión dinámica de la prueba o de la inversión de la carga probatoria, por esta cuestión de inferioridad, yo les doy un consejo o les recomiendo que siempre prueben. A pesar de que ustedes se acogen en este beneficio, pruébenlo. Prueben todo, chicos, ¿sí? Para que después, en el momento de los alegatos, vos tengas esa referencia y te ampares bajo esta prueba eh, que vos diste, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿quiénes pueden pedir la nulidad del acto jurídico por lesión? Primero, la parte perjudicada. Eso no queda ninguna duda. Sus herederos también la pueden pedir, ¿sí? Sus herederos también pueden pedir. Pero ¿qué puede pedir la parte perjudicada, como yo dije? Puede pedir o la nulidad o el reajuste equitativo. Este reajuste equitativo tiene que ver con una cuestión. Es decir, si vamos al ejemplo de Lucas, que yo le vendí ese Mazda, perdón, él me vendió ese Mazda importado y yo le pagué 200.000 pesos, que es muy poco el precio-valor de plaza del mercado, me dice Lucas, yo no quiero pedir la nulidad, yo quiero pedir el reajuste equitativo. ¿Esto qué significa? Que yo le voy a tener que pagar, ¿sí?, lo que vale ese auto al momento de la celebración de ese acto jurídico. Entonces nos vamos a la máquina del tiempo y al momento en que celebramos yo tengo que equiparar lo que valía en ese momento ese auto. Entonces él me pide ese reajuste y las balanzas y la desproporcionalidad queda equilibrada. Eso es el reajuste equitativo. El 332 podés pedir la nulidad o el reajuste equitativo. Excepto que él, yo, en la demanda, cuando él me demande, le diga, ¿no? Él me demanda por nulidad y yo le contesto y le digo, yo te quiero reajustar de forma equitativamente el convenio. No hay ningún problema. Él puede decir, perfecto, no hay ningún problema, reajustemos el convenio. Yo tengo la posibilidad como parte demandada de reajustar, ¿sí? La parte que actuó con mala fe. Perfecto. Ahora, Lucas, ¿puede pedir la nulidad y el reajuste equitativo a la vez? ¿O puede pedir una sola o puede pedir otra? O una de dos, o las dos, o primero el reajuste y después la nulidad. Bueno, el manual, como dice el manual del buen abogado, que no existe el manual del buen abogado, les tengo que decir lo siguiente. Vos al juez le podés pedir la nulidad. Perfecto. Pero, pero fíjate, si la nulidad no procede, le voy a pedir de forma em, em, perdón, de forma que no proceda, le voy a pedir, no sé si se cortó, no sé si estás. Nico, sí, sí, acá estoy. Justo recién se cortó. Ay, sí, sí, perdón, ¿se escucha ahí? Excelente, ahí se escucha excelente. Ah, bueno, perfecto. Bueno, decía lo siguiente, que yo le voy a pedir de forma supletoria el reajuste equitativo. Si no opera la nulidad, voy a pedir el reajuste equitativo. ¿Se entiende? Entonces, automáticamente ahí se entiende que, bueno, no opera la nulidad, pero voy al reajuste equitativo. ¿Se entiende? De forma supletoria. Perfecto. Pero hay un requisito para yo demandar. El primer requisito es que voy a tener que ir a la fecha de celebración del contrato. Eso no hay ningún problema. Nos vamos a todos al momento en que celebramos. Y el otro requisito es que la desproporcionalidad no tiene que subsistir al momento de la demanda. ¿Esto qué significa? Que la otra parte me puede alegar que ya vos, Lucas, que a mí me demandaste, tu mamá volvió a tener buena salud y vos estás de mejor de fortuna que yo. Entonces la parte demandada te puede alegar eso. Fíjate, por eso es tan importante que el código te dice, y la desproporcionalidad tiene que subsistir al momento que vos me demandás, porque si ya vos estás bien de fortuna y me estás demandando, automáticamente ya no hay, no subsiste este requisito, ¿sí? Que subsiste la desproporcionalidad. ¿Qué efectos tiene la nulidad? Como ya les dije, tiene efectos retroactivos y que fíjate
que es de tipo de nulidad relativa. Cuando veamos la clase que viene de tipo de nulidades, vamos a ver que todos los vicios, tanto de la voluntad como los vicios de los actos jurídicos, son de nulidad relativa. ¿Qué significa esto? Significa de que la nulidad relativa tiende a proteger a los intereses de las partes. Vos, para identificar si una nulidad es absoluta o una nulidad es relativa, tenés que hacerte la siguiente pregunta. ¿Sí? En el parcial vos tenés que preguntarte, te ponen un ejemplo. ¿Qué tiende a proteger la nulidad? Si la nulidad tiende a proteger a los intereses particulares, la nulidad es relativa. Si la nulidad tiende a proteger los intereses como el orden público, la moral y las buenas costumbres, es absoluta. Fíjate la diferencia que podemos hacer haciéndonos esa pregunta. En este caso, como la nulidad tiende a proteger los intereses particulares, la nulidad es relativa. ¿Sí? Perfecto. Fíjate, mira acá lo que yo estaba explicando, el reajuste equitativo, que la parte beneficiada puede pagar, ¿sí?, lo que falta al momento que se celebró el contrato, y también si me lo ofrece la parte demandada al momento de contestar la demanda. Fíjate que yo ya me había olvidado que la había puesto en el PowerPoint. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo yo para demandarlo a Lucas por nulidad de lesión? Bueno, primero en principal nos tenemos que ir a la parte de atrás del código, yo siempre le digo a la parte del fondo del código, que es la parte de prescripción en el 2562 y 2563, que ahí me habla de la prescripción. La prescripción como un instituto tiene dos elementos, chicos. No lo voy a explicar ahora, pero voy a explicar rápidamente. Es el paso del tiempo y la inacción del agente, ¿sí? O la inacción del que tiene el derecho, el titular del derecho. Esto significa que lo que prescribe es la acción, que vuela por los aires la acción, ¿se entiende? En caso de dejar de pasar el tiempo que la ley me dice. ¿Por qué? Porque yo tengo un tiempo prudencial que la ley me dice que yo puedo perseguir las obligaciones, mis deudores, yo los puedo perseguir por un tiempo, no es in eternum, no es de que por vida si a vos me des plata yo te puedo perseguir, no, tenés un plazo. Y justamente estos dos elementos, que es la inacción del titular del derecho, que en este caso es Lucas porque es perjudicado, ¿sí?, se duerme. ¿Por qué? Porque tiene la ley, me dice que tiene 2 años, ¿sí? Tiene 2 años del momento que se celebró el contrato, ¿sí?, para a mí reclamarme justamente la nulidad por lesión. Pasado esos 2 años, esa acción prescribe. No prescribe el derecho, ¿sí? Porque ese es otro instituto, ese es otro instituto que es la caducidad. Lo que prescribe es la acción. Y la acción, vamos a hacer de cuenta que es un móvil que me lleva a mí, al juez, a reclamar mis derechos. Ese móvil, ese autito que nosotros tenemos, que es la acción, prescribe. Y prescribe es decir que vuela por los aires, es decir que ya no vamos a tener más la posibilidad de reclamar en la justicia si la lesión, la nulidad por lesión. ¿Se entiende? Eso en todos los casos. Y si vos te vas al 2562, al 2563, me dice que la nulidad por lesión va a ser justamente un plazo de 2 años. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? Lucas, no sé si hay alguien que me quiera preguntar algo. Nico, hay una pregunta, pero me parece que ya la, ya la respondiste recién, justo recién. Sí. Te la pregunto por las dudas igual. ¿La lesión la tiene que pedir la persona afectada o puede pedirla alguien más? Por ejemplo, un familiar que sabe que actúa por inexperiencia o necesidad. No, la puede pedir un heredero, sí, la puede pedir un heredero, pero es la parte afectada. Me dice nada más que la parte afectada. Los herederos pueden continuar. Esto lo dice, si vos te vas a Infojus, qué buena pregunta. Me estoy yendo a la mierda con esto, lo que voy a, perdón la palabra. Pero si vos te vas a analizar el tema bien en profundo y te vas a la nota del artículo de Infojus del 332, hay una discusión. Si yo heredero puedo pedirla, ¿sí?, en nombre de o el representante, porque el código me habla de la parte afectada nomás, ¿se entiende? Y la doctrina y la jurisprudencia entiende que también los herederos la pueden pedir en caso de que en el medio del proceso, si bien entablaste la demanda por nulidad de este acto jurídico por lesión, te morís. Entonces lo continúan el proceso tus herederos. Solo en ese caso podría ser, ¿se entiende? Porque vos no vas a perseguir los contratos que realizó, ¿sí?, tu padre en este caso, ¿sí?, que vos sos heredero de él, ¿sí? Es por una cuestión lógica. Perfecto. ¿Hay más No, que me Nico, quiere es preguntar? la única pregunta que había. Bueno, perfecto. Bien.
Ahora vamos al otro vicio del acto jurídico, que es el fraude. El fraude, eh, yo voy a aclarar una cuestión, ¿sí? Una cuestión. El vicio, el vicio como fraude, que lo vemos acá, simplemente ocurre cuando el deudor se está insolventando de sus bienes que componen su patrimonio para no pagarle a sus acreedores. Entonces lo que está cometiendo es fraude a los acreedores, fraude a sus acreedores. Fíjate. Y vos, acreedor, ¿cómo haces para compeler esa situación? Porque hay un principio fundamental del acreedor en derecho que conocemos, que el patrimonio del deudor es garantía común de los acreedores. Entonces, si el deudor se insolventa, no paga porque no quiere, no porque no puede, porque no quiere, a propósito, se insolventa de sus bienes, no le va a pagar a su acreedor. Y yo siendo acreedor digo, ¿qué herramientas tengo para poder atacar a ese deudor y poder cobrarme la deuda? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con lo que acabo de explicar? Así paso a explicar fraude y cómo hacemos caer a ese deudor todos juntos. No, Nico, no hay ninguna duda. Perfecto, bien. Yo siempre a los chicos, cuando estoy en el Meet, les pido que levanten o el dedo, me pongan un OK. Yo no sé en Facebook si lo hacen, pero bueno. Nico, Eh, perdón, hay una sí, pregunta ahora. sí, sí, Pregunta sí, sí. Ana Paret si el Alzheimer es un ejemplo de debilidad psíquica. ¿El Alzheimer es un ejemplo de debilidad psíquica? Lo que pasa que ahí lo que tenemos que ver, que el Alzheimer es una enfermedad. Y como enfermedad, ¿sí? Yo tengo que ir a ver en el momento que a mí se me manifiesta la enfermedad o tengo intervalos lúcidos, porque no lo podría hacer, no me podrían parar en la lesión para, para hacer caer en la nulidad. Simplemente lo que puedo hacer es que yo puedo pasar por un proceso de determinación de la capacidad por estos actos que yo estoy otorgando de Alzheimer porque es peligroso para mis bienes y mi persona. Entonces voy a una determinación de la capacidad y le digo, mire, señor juez, mi papá realizó todos estos actos y tiene Alzheimer y la verdad que fue perjudicado en su patrimonio. Bueno, entonces, en el marco de este proceso, el cuerpo interdisciplinario lo que me dice que en el 37 está, en el artículo 37 le dice fecha en que se manifestó la enfermedad, entonces vos te vas ahí a esa fecha en que se manifestó la enfermedad hasta el dictado de la sentencia y todo ese marco de tiempo que yo tuve, todos los actos jurídicos que realizó tu papá que tuvo Alzheimer, los vas a poner en tela de juicio. Y esos actos pueden hacerse caer en la nulidad, pero yo no tengo que pasar acá para probar la lesión, porque para probar la lesión, Ana, acordate que yo tengo que probar la mala fe de la otra parte. ¿Se entiende? Tengo que sí o sí demostrar la mala fe de la otra parte y que encajar justamente en esos estados de necesidad. No sé si quedó claro, Ana. Dice que sí, que quedó claro. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos ahora, si bien estamos hablando con fraude y habíamos dicho que la declaración de la imponibilidad, o mejor dicho, ¿qué herramientas tengo yo para hacer caer a mi deudor y que me pague? Porque lo único que nosotros queremos es que ese deudor recalcitrante, como lo denomina la doctrina, nos pague. Bueno, hay que declarar la inoponibilidad, es decir, el acreedor puede declarar la inoponibilidad de ese acto jurídico que realiza el deudor en fraude de mis derechos. Esto significa que hay que explicar qué es la inoponibilidad. Y bueno, la inoponibilidad junto a la nulidad y junto a la inexistencia de los actos jurídicos es un tipo de ineficacia jurídica. ¿Esto qué significa? En primera medida, que lo voy a explicar la clase que viene, la inoponibilidad, pero para que ustedes tengan en claro, la inoponibilidad justamente es no hacer valer un derecho, ¿sí? Y frente a mí. Es decir, que si yo pido la inoponibilidad de un contrato, ese contrato no va a valer que realiza un tercero con otro, no va a valer para mí. ¿Se entiende? Ahora los voy a explicar bien. Entonces, ¿qué me dice el 338? Declaración de inoponibilidad, que el acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos, fíjate, celebrados por su deudor en fraude a sus derechos
y también de las renuncias de los ejercicios de las facultades que hubiese podido mejorar o evitado su fortuna. ¿Qué significa esto? Significa que el deudor tiene otros deudores y no quiere cobrar a esos deudores porque si les cobra ingresa dinero a su patrimonio y así va a tener que hacer frente a sus deudas. ¿Se entendió? Entonces, fíjate que se abstiene también de cobrar a sus deudores. Fíjate que es un deudor recalcitrante, es un deudor que a mí a propósito no me quiere pagar. Esta es la figura. ¿Sí? Bien. Requisitos, la ley me pide, requisitos para que proceda la acción de fraude. Es decir, yo me presento al juez y le digo, quiero hacer caer estos actos jurídicos que tiene por fraude de mis derechos al deudor. Primero en principal, fíjate, que el crédito sea anterior al acto impugnado. ¿Esto qué significa? Ahora lo vamos a ver. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor, que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer el acto que provocaba o agravaba la insolvencia. Fíjate, vamos, el primer requisito. Yo me tomé el tiempo de hacer estas diapositivas para que entendamos requisito por requisito. La ley me dice que el crédito sea causa anterior. Esto significa que primero tuvo que haber una deuda que haya generado un crédito. Y después a mí me habilita a yo impugnar la inoponibilidad de los actos que realiza el deudor, o sea, mi deudor. ¿Sí? Entonces, como primer requisito, voy a eso. Después el código me habla y me dice en la siguiente oración, me dice, excepto que el deudor haya causado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. No los quiero marear con esto. Son casos súper extraordinarios, ¿se entiende? Pero no los quiero marear con esto, así que lo vamos a saltear. Pero uno de los ejemplos que yo podría poner, porque la doctrina los ha hablado, es que yo me case, ¿sí? Con el propósito, después que en el divorcio, ¿sí? Defraude, venda todo en mi matrimonio, ¿sí? Fíjate que una vez que yo me caso, 50 y 50 en la sociedad conyugal, en la administración de la sociedad conyugal, yo me insolvente antes, haga todo para que quedarme en cero, en rojo, y después que en el momento del divorcio venga mi pareja y me quiera reclamar la mitad de esos bienes y yo no tengo para pagarle. Fíjate, yo tuve que haber pensado, por eso es con el propósito de defraudar a mi futuro acreedor. Fíjate, mi ex cónyuge todavía es para cuando yo me estoy insolventando, no es mi acreedora. ¿Cuándo va a ser mi acreedora? Cuando me divorcie. ¿Se entiende? Entonces ese es el ejemplo que podemos poner. Por eso yo no quiero marear con esto, pero es un ejemplo que lo podemos poner en esa segunda parte. Bien, sigamos. Requisito B, que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor. ¿Qué significa esto? Que el deudor haya realizado actos de disposición. Y los actos de disposición son los que vienen a modificar el patrimonio del deudor. ¿Esto qué significa, chicos? Significa que venda, significa que done, significa que no cobre algún crédito, ¿sí? Que el tipo sea insolvente. Y el estado de insolvencia es esto, quedar en rojo su patrimonio, es decir, que dentro del haber y el debe, el debe sea mayor que el haber dentro de su patrimonio. Entonces, es esto, ¿no? Fíjense, ¿no? Dentro del patrimonio de mi deudor hay autos, hay lanchas y hay casas. Esta casa lo que hizo es la vendió, y la vendió a un tercero, que el código lo va a denominar subadquirente. El viejo código lo denominaba como tercer adquirente o el que contrató con el deudor, fíjate, ¿no? Porque hay alguien que le compra, ¿sí? Esta casita. Y fíjate que acá nos vamos a esa persona, porque fíjate que el otro requisito es que quien compró la casa y quien contrató con el deudor tuvo que haber sido a título oneroso y que haya conocido ese estado de insolvencia. Es decir, que tiene que haber mala fe por parte de quien contrata con el deudor. Este es otro de los requisitos que yo tengo que probar. Es decir, señor juez, mi deudor vendió esta casa y el que le compró sabía que se estaba insolventando a propósito. Fíjate. Entonces acá tenemos que demostrar la mala fe para que proceda el fraude. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, Lucas? Nico, ya te digo, justo están a ver. Si el papá, preguntan si el papá falleció, ¿cómo lo prueba como heredero? ¿En el fraude?
En lo que estábamos hablando justo antes, que habían preguntado en el hipotético caso de que un familiar Ah, le haya pasado esto. pero eso debe ser en la lesión. Eso debe ser en la lesión. Si el papá Sí, fallece, cómo lo pruebo con él? Es así. Si tu papá fallece, tiene que haber sido en el marco de un proceso judicial que ya se haya iniciado. Entonces ellos ya se haya encargado el abogado de tener que probarlo. Y todo lo que se tiene que probar es difícil. Sí es difícil probarlo, pero el código procesal te da todas las herramientas que vos quieras para probar. Los oficios, documentos, documentos como escrituras, librar oficios a ciertas entidades, las cuentas bancarias. ¿Se entiende? Sí, ¿qué otra pregunta? ¿Nada más? nada más, Nico. Perfecto. En Facebook tampoco, ¿no? En Facebook no hay ninguna. Perfecto. Bien, Era justo esa. bien, sigamos. Perfecto. Entonces, para que sí o sí proceda el requisito del fraude, el tercero tiene que ser sí o sí de mala fe, chicos, sí o sí, sí o sí. Porque ahora vamos a ver qué pasa si no es de mala fe. Porque fíjate, esto es lo que pasa cuando el acreedor pide la declaración de inoponibilidad. Fíjate, él lo que va a atacar es el acto jurídico que Juan es el acreedor, Pedro es el deudor y Matías es el subadquirente, es el que contrata con el deudor. Pedro y Matías hacen un contrato, ¿sí? Que es la compra y venta del inmueble. Matías le compra la casa a Pedro y Pedro se estaba insolventando a costa de no pagar a su acreedor, que es Juan. Perfecto. Entonces, ese acto jurídico va a atacar Juan y va a declararlo inoponible. Pero fíjate, ese acto inoponible va a ser frente a Juan, porque ese acto jurídico va a valer frente a los terceros. Frente a terceros va a ser válido, es erga omnes, ¿sí? Y va a tener los efectos jurídicos que tiene esa compraventa. Pero ojo, para Juan, no. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es cobrar el crédito, es decir, lo que nos debe Pedro. Y fíjate que ese acto jurídico tiene que ser oneroso, sí o sí, por eso una compraventa, o tiene que ser gratuito, porque puede ser que Pedro le haya donado a Matías la casa. ¿Se entiende? Pero para que proceda la inoponibilidad, tiene que ser de mala fe ese su adquirente y a título oneroso el acto jurídico. Bien, ahora, ¿cómo procede esta cuestión de que yo me cobre el crédito? Una vez declarado inoponible ese acto jurídico, yo declaro inoponible, no sé si se ve mi flechita, pero yo declaro inoponible ese acto jurídico, vuelve al estado anterior por lo que se denomina la acción revocatoria o la acción pauliana. ¿Qué hace que se revoque ese acto? El acreedor cobre el crédito, ¿sí? En base al crédito que tenía o la deuda que tenía antes con Pedro y el remanente vuelva a Pedro. ¿Se entiende? Es decir, que solamente la acción revocatoria va a ser posible para cobrar el crédito que tiene Juan. No se queda con la propiedad, ¿sí? Se liquida esa propiedad para poder cobrar el crédito de Juan. Se cobra el crédito de Juan, el remanente queda para Pedro. ¿Se entiende? Fíjate, se revoca el acto impugnado y vuelve a su estado anterior. Fíjate que el subadquirente Matías tiene que ser de mala fe. Por eso el código me dice el subadquirente, perdón, el que contrató con el deudor o el subadquirente, ¿sí? Porque puede ser que también Matías le haya comprado la casa y Matías la haya vendido a un tercero. ¿Se entiende? Ojo con esto también. Pero fíjate, el acreedor tiene esa herramienta de declarar inoponible. ¿Todo para qué? Para cobrar su deuda, chicos. Fíjate este supuesto de inoponibilidad, que es un tipo de ineficacia, ¿sí? Junto con la nulidad y junto con la inexistencia. La inoponibilidad es no hacer valer ese acto jurídico frente a mí que yo soy el acreedor. ¿Se entiende? La ineficacia del acto no se extiende erga omnes. El negocio en sí mismo es válido y eficaz solo para algunas personas, quien justamente no resulta oponible. Por supuesto, yo les pongo acá la inoponibilidad, ¿sí?
la inoponibilidad solamente se presume, a ver, ¿para qué? Solamente, perdón, favorece al acreedor quien promovió la acción y hasta el importe de la deuda. ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber otros acreedores que también pidan la declaración de la inoponibilidad. Pero acá tenemos que ver quién fue el primero que interpuso esta declaración de inoponibilidad. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Seguimos. El 338 me dice, fíjate, me dice, la acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en el fraude. Es decir que la acción del acreedor va a ser posible si es a título gratuito o a título oneroso. Y si es cómplice del fraude, ¿sí? Esta persona es cómplice del fraude cuando hay mala fe. Entonces, repasemos. A ver, repasemos. Me voy atrás así, repasamos. Repasemos. Si es a título gratuito o oneroso y hay mala fe, siempre va a proceder el fraude, chicos. Siempre. Si hay mala fe, el fraude va a proceder. No importa si sea a título gratuito o a título oneroso el acto jurídico. Perfecto. Eso ya lo sabemos. Y la mala fe tiene que ver justamente que quien contrata con el deudor o el subadquirente sabía del estado de insolvencia que estaba cometiendo ese deudor. Perfecto. Fíjate cómo dice el código, cómo sigue. El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden, fíjate que les puse solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción. Tenemos dos tipos de responsabilidades, no me voy a poner a explayar con esto, pero sabemos que hay la responsabilidad, esto lo van a ver en civil, responsabilidad mancomunada y la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es quien esté en la cadena de la responsabilidad, quien tenga que pagarle al acreedor, no importa quién sea, ya sea que su adquirente o el contratante o el deudor, le va a tener que pagar, va a ser responsable quien mejor esté de fortuna. Es decir, voy a todo por el todo. A todo por el todos. Cualquiera que esté en la cadena de la mala fe, esa me va a tener que pagar y hacer frente. Y acreedor yo voy a ir, obviamente, con quien esté mejor fortuna o en mejor fortuna para pagarme. Y fíjate que sí o sí siempre se va a pedir los daños y perjuicios, siempre. Si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe, ¿qué pasa esto, no? Porque ahora vemos que si está de mala fe no hay ningún problema, somos todos responsables. El tema es cuando hay buena fe y yo, señor juez, no sabía del estado de insolvencia del acreedor. Entonces, tenemos que ver, ahí sí importa si es a título oneroso y si es a título gratuito. Si es a título oneroso y es de buena fe, el acreedor lamentablemente no va a poder plantear la inoponibilidad. ¿Se entiende? No procede la inoponibilidad. Fíjate que ahí yo te puse. No va a poder, ¿sí? Acá era en el caso de que Matías era de buena fe y le había comprado de buena fe, él no sabía nada, ¿eh? Y se demuestra que hay buena fe, lamentablemente no se puede declarar la inoponibilidad del acreedor. ¿Sí? Ese es en el único caso. Porque cuando hay buena fe y ese acto jurídico es de acto gratuito, es decir, la ley presume que la gratuidad, hay una cuestión de que si bien no se puede mostrar la buena fe, por algo vos estás donando ese bien y no te lo estás quedando dentro de tu patrimonio. Y a sabiendas de que vos lo querés pagar a tus acreedores y hacer frente a tus deudas, Matías, si es de buena fe y se demuestra y el acto es solamente a título gratuito, solamente va a responder en la medida en que se enriqueció. Es decir, hay que evaluar el patrimonio de Matías y hay que decir cuánto fue más rico Matías por ingresar ese bien dentro de su patrimonio. Y eso demuestra a mí que yo le tengo que pagar, ¿sí?, por lo que yo me enriquezco. Si Matías venía muy bien de fortuna y esa casa no me repercutía en nada, y bueno, voy a tener que poner una proporcionalidad. Esto se demuestra en juicio, chicos. Ahora, si esa liberalidad, esa donación que hace Pedro y que Matías lo recibe a buena fe, va a tener que responder, obviamente, si es muy importante esa donación, va a tener que responder en la medida en que él se enriquece. ¿A quién va a responder? Al acreedor, ¿sí? Por la responsabilidad. Fíjate, ¿cuándo se extingue la acción de inoponibilidad?
Cesa la acción de los acreedores y el adquirente, de los bienes transmitidos por el deudor se desinteresa o da garantía. ¿Qué significa esto? Que si Matías dice, no, yo quiero seguir en una casa, yo me hago frente a la deuda y le pago, fíjate. O da garantía suficiente, ¿no? Da garantía suficiente o acá paga la deuda el deudor, ¿sí? Eso ahí es cuando ya extingue la inoponibilidad. Y fíjate, ¿no? Esto es lo que les venía contando. El 342 me dice, ¿a dónde se extiende la inoponibilidad? ¿No? Porque yo solamente puedo declarar inoponible el acto que hizo quien contrata con el deudor. No, también, fíjate, contra los terceros que contratan con ese que son los subadquirentes, ¿no? Que, fíjate, se pronuncia exclusivamente a interés de los acreedores y quien la promueve, y nada más hasta la deuda que tenía. Entonces, fíjate que el acreedor la pide y se extiende hasta la deuda que tiene. Nada más. Tenemos un plazo, como en la lesión, tenemos un plazo para pedir también el pedido de declaración de inoponibilidad. Fíjate, por fraude. Y el pedido de declaración de inoponibilidad también tenemos que ir al final del código, al fondo del código, al 2562, y me dice 2 años desde pedido la declaración, del pedido de declaración. Fíjate, ¿no? Ahí ya tenemos lo que vendría a ser un plazo. Bueno, ahora seguimos con simulación. Hasta ahora, ¿tenemos alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Nico, había una consulta, pero creo que la resolviste recién también. Es, si la compra del tercero no es de mala fe, ¿también se ve afectado? Claro, sí, ya la respondí. Era la Perfecta única. pregunta. Excelente pregunta. Qué avanzado el que hizo esa pregunta, porque está bien, parece que está estudiando civil, porque la verdad felicito a los profesores que le deben estar dando clases, porque es una pregunta que como yo siempre digo, todo esto es lógica, y el derecho te tiene que dar las herramientas para vos, que sos acreedor, poder proteger tu patrimonio, ¿no? Por eso se dice que ese deudor, el deudor, el patrimonio del deudor es garantía de este acreedor, ¿no? Así que bueno, muy buena pregunta. Bueno, ahora pasemos a la simulación. Cuando hablamos de la simulación, que si bien en el orden, que venimos a estudiar el código pedagógicamente, yo hablo primero del fraude porque es el que más dudas tenemos y es el que más tiempo lleva, la simulación la comparo yo con el fraude. Entonces, pedagógicamente trato primero el fraude y después la simulación. Pero en el código está al revés normada. Fíjate que tenemos la lesión del 332 y después me sigue el 333, que es la simulación. Fíjate que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter de un acto jurídico bajo la apariencia de otro. ¿Sí? Chicos, esto es muy importante. Fíjate, esto no lo damos cuenta, pero siempre ocurre. Fíjate. O cuando el acto contiene cláusulas que no son ciertas, fechas que no son verdaderas, o cuando por él constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. Esto siempre lo vemos, pero ocurre que yo puedo pedirle al juez que me anule ese acto jurídico, ¿sí? bajo nulidad relativa, obvio, porque hay un carácter que está encubriendo el verdadero acto jurídico. ¿Sí? A mí me están mostrando un acto jurídico que no es verdad, que en realidad atrás de ese acto jurídico hay otro. Por ejemplo, algo que te vendo, pero en realidad te estoy donando. Y la simulación va a caer la nulidad de ese acto jurídico porque justamente para que caiga la nulidad y sea una simulación, esta tiene que ser ilícita, porque perjudica derechos de terceros. Ese es el requisito que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿no? Hacer que vendo, pero te estoy donando, ¿no? Esto siempre se da. Y de alguna otra forma, este acto de simulación, el verdadero es la donación, pero yo lo que instrumenté fue la venta de la casa. Y entonces vos te pones a pensar, pero ¿cómo haces para probar y hacer caer? Porque, a ver, a diferencia del fraude, la simulación, ¿sí? El bien nunca salió del patrimonio de ese que cometió la simulación ilícita, que está perjudicando mi derecho. ¿Por qué me está perjudicando mi derecho? Y porque, la verdad, yo puedo decir, por ejemplo, siempre pasa en toda familia o en familia que está bien económicamente, siempre dice, ¿no? Dicen los familiares, o la tía que tiene dinero, o el papá que está bien económicamente, dice, yo voy a dar mi herencia por adelantado, ¿sí?
y no podés dar tu herencia por adelantado, porque para que opere la herencia es un acto jurídico mortis causa, te tenés que morir. A partir de la herencia iba a haber la sucesión y nos vamos a repartir todos los bienes. Perfecto. Pero no hables de herencia, porque eso es hablar de herencia futura, cosa que está prohibida en el Código de Vélez, en la parte de los contratos, ¿no? Entonces, ocurre lo siguiente. Ocurre que en vida, este papá le da, ¿sí?, una casa a mi hermano, me da un departamento a mí, y a mi tercera hermana no le da nada, supongan, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo se instrumenta esto? Se tendrá que instrumentar por la donación, fíjate, pero se instrumenta por la venta. ¿Y esto por qué lo hacen así? ¿De qué manera? ¿Por qué se estipula hacerlo mediante una venta? Y bueno, ocurre que fallecido papá, el heredero que no recibió nada en vida de papá, ocurre que sus derechos se están perjudicando, porque los que recibieron más fueron mi hermano y fui yo, y mi hermana no recibió nada. Entonces, la legítima es desproporcional. Entonces, ocurre que tiene el efecto de colación. ¿Qué dice mi hermana? Bueno, como ustedes violaron la legítima porque recibieron más de papá, yo les vengo a reclamar la parte que me corresponde. Porque ustedes cometieron justamente una simulación a la compra y venta de estos inmuebles que papá les dio. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Y lo demostramos con ciertas características. La primera puede ser el contradocumento, que el contradocumento jamás va a aparecer. Jamás puede aparecer el contradocumento porque eso lo tienen las partes. Pero puede aparecer también que por signos o presunciones que a mí la ley me da, que yo pueda demostrar ese acto jurídico. Por ejemplo, le puedo preguntar yo un juicio a mi hermano, ¿y vos dónde mostrás el dinero que le pagaste el departamento a papá? Si bien era un vínculo que tenían de hijo y padre, ¿no? Fíjate, vos tenías 18 años, ¿cómo podés mostrar si no tenías ahorros, si no te ganaste la lotería, ¿no? Fíjate, esto se da justamente para hacer caer en la simulación esto, porque obviamente se están perjudicando derechos de tercero, que en este caso es la heredera. Perfecto. Diferencia, habíamos dicho, entre fraude y simulación, que el fraude se disponen de esos bienes y salen dentro del patrimonio que compone el deudor, salen a terceros. Mientras que en la simulación no, en la simulación queda todavía ese bien a nombre de esta persona. Por ejemplo, se da en casos de políticos muy importantes, en donde tratan de interponer a una persona que es el famoso testaferro, ese Fariña, ¿no?, que conocemos, o de ejemplo que siempre ponen, es que lo ponen a nombre de él a las propiedades. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, es el testaferro y esto es una simulación, porque el código me define que son a personas interpuestas. Fíjate, a derechos a personas que se transmiten a personas derechos que no son aquellas para quienes que en realidad se constituyen o transmitan. Fíjate. O cláusulas que no son ciertas. Por ejemplo, no sé, hago una compra y venta que realiza un menor y yo en la escritura pongo que ya es mayor. Por ejemplo, ¿no? O también lo que hago también es otro tipo de simulación ilícita. Se ha conocido, es famoso en los casos de que un político muy conocido, la venta de un inmueble ubicado en el barrio de Recoleta se declaró en la escritura mucho de menos. Si vos declaras un precio, el valor que tengas que pagar de los impuestos va a ser menor. Por lo tanto, estás defraudando al fisco. Entonces, acá tenemos de que hay una simulación ilícita porque hay una cláusula que no es cierta, ¿sí? Fechas que no son verdaderas, este caso de la mayoría de edad que todavía no cumplió este menor, ¿se entiende? Son casos que podemos hablar en cuanto a la simulación. La simulación ilícita va a ser la única que va a provocar la nulidad del acto jurídico porque provoca los derechos de terceros y tiene que ser el acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, es plenamente eficaz si concurran los requisitos, obviamente, de la categoría de la ilícita, ¿sí? La simulación lícita es la que no perjudica derechos de terceros, ¿sí? Perfecto.
¿Cómo probamos la simulación? Como yo les dije, el 335 le da la posibilidad de probar y en principio el contradocumento, ¿no? Ese acto simulado ilícito es el verdadero documento. En realidad, viste que yo te dije que te estoy vendiendo, pero te estoy donando. Bueno, la donación, esa donación es el verdadero acto ilícito que va a valer, ¿sí? Y entonces ese va a ser el válido, el que yo estoy encubriendo, ¿sí? Fíjate, y el derecho legitimado va a ser el que se encuentra perjudicado. La simulación alegada por las partes debe probarse con ese contraargumento. Antes de la 17711, la carta documento era la única prueba que yo podía probar la simulación. Esto se denomina la prueba diabólica. Es imposible que yo lo pueda demostrar, porque ese contradocumento siempre está en manos de o en poder de las partes. ¿Se puede prescindir de él? Sí, se puede prescindir de él y el código me da una amplia gama de espectros para yo poder hacer probar y a caer en la nulidad por simulación los actos. Y la parte justifica las razones, por ejemplo, los vínculos. El padre que no sé, la mamá que le dona a un hijo, la tía que le dona a su sobrino, ¿sí? Los vínculos también son cuestiones que nos llaman la atención, ¿sí? Para poder hacer caer, ¿no? Estas nulidades. Efectos que tiene la simulación a terceros. Perdón, se me fue la filmina. Acá. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos se ven afectados por el acto simulado pueden demandar a la nulidad. No hay problema. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba, me dice el código. Plazos que tenemos para hacer computar justamente la nulidad. La acción de declaración de nulidad relativa de revisión e imponibilidad de los actos jurídicos. El plazo es, fíjate, en la B de la simulación entre las partes, desde cuando requerida una de ellas se negó a dejar sin efecto el acto simulado, o puede ser también la C, en la simulación ejercida por terceros, desde cuando conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico. Esto ocurre porque el acto simulado se hizo por él cuando papá estaba vivo y ahora este acto simulado nos damos cuenta cuando papá murió. Entonces, fíjate que el plazo empieza a correr desde ese momento. Y es de 2 años porque es de nulidad relativa. ¿Sí? Perfecto. Bueno, terminamos. Terminamos de ver los vicios de los actos. Uf. Excelente, Nico. No sé si estás ahí, Lucas. Acá estoy. Bueno, no sé si tenemos alguna duda o algo que nos quieran comentar. A ver, no, por lo menos por ahora no. Eh, Salvo que pueda llegar a aparecer alguna en estos minutitos, pero si no, la verdad En muy Facebook, claro. en En Facebook Facebook tampoco. tampoco. Perfecto, Tampoco. Sí, perfecto. sí. No sé si a la persona, al chico o chica que pedimos, me dijo los de terceros, ¿cómo se llama? Me preguntó de la compra de los terceros no es mala fe. En fraude quedó claro. No sé si habrá dicho algo. No, se llama Delfina Retamoso, no dijo nada todavía. Perfecto, Pero no, la perfecto. verdad creo que bastante claro, por lo menos a mí me quedó bastante claro. No sé Bueno, si alguien bueno, tiene alguna duda. no sé si quedaron, bueno, a los chicos de Zoom que están ahí, muchas gracias por participar, la verdad. También a Ana que había hecho una consulta. Eh, la verdad que ya nos quedan pocas clases. Creo que nos queda una clase o 2 clases, según veamos nulidad. La verdad, un placer haber compartido estos encuentros con ustedes. El Y placer es nuestro, Nico. la verdad que muchas gracias por estar del otro lado y por participar, porque la verdad entiendo que hay gente que está laburando, hay gente que está en este momento está haciendo actividades y se toma su tiempo para por lo menos escucharme y bueno, después entiendo que después queda grabado, ¿no? En Facebook, Lucas, Sí, sí, queda todo grabado en Facebook. bueno, Así que que está clarísimo. mis alumnos me deben odiar porque me van por todos lados. Yo les Eh, digo a los chicos. Está, la verdad es clarísimo, sirve un montón. Más con, viste, capaz con temas que son así, que son importantes saber. Sí, Recontra sí, sí. importantes. Bueno, me alegro que estés del otro lado escuchando también. Es un placer, es un placer. Así que bueno, chicos, si no tenemos más dudas. Ah, mirá, ahí habló Ana. Recién lo acabo de ver. Muchas gracias. Saludos de Corrientes. Saludos de Corrientes. Qué grande. Así que creo Bueno, que por lo menos no hay ninguna duda. Por lo menos, no, no hay bueno, ninguna duda. La clase queda bueno, grabada en Facebook y están todas las que están grabadas anteriormente. Cualquier duda, consulta, perfecto, lo que sea. perfecto.
Bueno, gracias a ustedes, buen fin de semana, chicos Buen fin de, y Nico. chicas. Gracias por escucharme y nos vemos la clase que viene. Saludos, Nico, te mando un abrazo. Chao, chao.